Listo. Pues el día de hoy vamos a continuar viendo el tema de pruebas de bondad de ajuste. Vamos a ver el día de hoy la prueba Kolmogorov-Smirnov. Y pues esta prueba, al igual que la prueba H cuadrada, la vamos a utilizar cuando querramos asegurarnos que los datos que estamos utilizando provienen de una distribución normal. Esto con el objetivo, pues, de garantizar el supuesto de normalidad, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar, como les comentaba, de las pruebas de bondad de ajuste, la prueba Kolmogorov-Smirnov. Vamos a hacer un ejemplo y vamos a dejar un assignment. Bueno, pues esta diapositiva nos dice lo siguiente. The Kolmogorov-Smirnov test is used to decide if a sample comes from a population with a specific distribution. The Kolmogorov-Smirnov chaos test is based on the empirical distribution function. Given n ordered data points, jy, j2 until jn, the empirical distribution function is defined as as a relation between the ni data point divided by the total amount of data, where ni is the number of points less than jy and the ji are ordered from the smallest to the largest value. This is a step function that increases by 1 divided n, capital N, at the value of each ordered data point. Entonces, pues, digamos que es muy similar al enfoque de la distribución chi cuadrada. De hecho, es muy parecido. Básicamente lo que vamos a hacer es utilizar una distribución acumulada, una función de distribución acumulada, y esa función la vamos a comparar con la función de distribución acumulada de los datos. Entonces, de alguna forma, a la función de distribución acumulada de la distribución normal, le vamos a restar la función de distribución acumulada de los datos y vamos a ver si esa diferencia es lo suficientemente grande como para decir que los datos no provienen de una distribución normal. Quiere decir que en la prueba Kolmogorov-Smirnov partimos del supuesto de que los datos siguen una distribución normal y hasta que la información de los datos, digamos que revele lo contrario, pues vamos a ir bajo el supuesto de que pues siguen una distribución normal. Entonces, bueno, esta es la función de distribución acumulada, es la que utiliza la distribución, más bien la prueba de bondad de ajuste Kolmogorov-Smirnov, a diferencia, por ejemplo, la de la chi cuadrada, ¿no? Que comparamos dos funciones de densidad de probabilidad, digamos que la que debería de tener los datos si siguieran una distribución normal, y la real, la distribución real de los datos. Entonces, bueno, esto es muy similar, solo que utilizamos la función de distribución acumulada. What it does, test statistic D is simply the maximum absolute difference between two cumulative distribution functions. Entonces, vamos a calcular un estadístico de la prueba Kolmogorov-Smirnov, que generalmente lo encontramos en los libros como el estadístico D. Digamos que este es el estadístico que se utiliza en la prueba Kolmogorov-Smirnov. Y este estadístico pues va a ser el máximo, pues la diferencia más grande en valores absolutos respecto a la distribución acumulada de referencia, la función de distribución acumulada de referencia y la función de distribución acumulada de los datos. Entonces, esta diferencia pues, va a ser un valor y ese valor va a ser o va a representar el estadístico de prueba para la prueba Kolmogorov-Smirnov. Ese estadístico pues lo calculamos de esta manera, utilizando esta función, ¿no? Esta fórmula. Como les comentaba, la prueba Kolmogorov-Smirnov también utiliza una prueba de hipótesis. La hipótesis nula establece que los datos siguen una distribución
específica. En este caso, pues como estamos probando normalidad, vamos a decir que la hipótesis nula establece que los datos siguen una distribución normal, contra la alternativa que establece que los datos no siguen una distribución normal. Entonces, bueno, el estadístico de prueba, el estadístico D, lo vamos a calcular de esta manera. Es decir, vamos a tener dos columnas, esta y esta. Esta va a ser una columna de datos, esta va a ser otra columna de datos, y vamos a escoger cuál es el máximo valor de toda esta columna y toda esta columna. Y ese va a ser el estadístico D. Entonces vamos a tener pues una función de distribución acumulada. Vamos a tener un orden de los datos. Esta I pues se refiere al dato 1, al dato 2, al dato 3, al dato 4. Y esta I-1 se refiere al dato anterior. ¿Vale? Entonces, digamos que una columna, la diferencia pues va a ser así tal cual. Vamos a tener dos columnas de datos, que quedamos que es una la distribución de la función de distribución acumulada de referencia y la otra la distribución de función acumulada de los datos. Las vamos a ir restando. I entre n, por ejemplo, esta puede ser I entre n, y esta la función. Entonces, para calcular esta columna, pues simplemente vamos a ir restando este menos este, este menos este, este menos este. Pero para esta columna de acá, tendríamos que el primer valor, bueno, va a ser el primero, es decir, la primera diferencia va a ser exactamente este valor. Y el que sigue ahora sí va a ser, digamos, este valor menos el anterior. Luego este valor menos el anterior. Este valor menos el anterior. Y así es como se van a ir obteniendo estas diferencias. Y bueno, al final vamos a tener dos columnas. Vamos a determinar cuál es el máximo valor de esas dos columnas y ese va a ser el estadístico D. Where F is the theoretical cumulative distribution of the distribution being tested, which must be a continuous distribution. O sea, esta F pues va a ser la distribución, la función de distribución acumulada de la distribución normal. Ok, y solamente se puede utilizar esta prueba. Esta prueba no nada más la podemos utilizar para probar la normalidad de los datos, sino pudiéramos utilizarla para probar la distribución, para probar si los datos provienen de cualquier distribución que nosotros querramos probar, siempre y cuando esa distribución sea continua. Es decir, no la podemos utilizar, por ejemplo, para la distribución binomial o la distribución de Poisson. Tendrían que ser distribuciones continuas. ¿Vale? Entonces, para nosotros, pues, probar la hipótesis, vamos a comparar nuestro estadístico de prueba D. ¿Sí? Vamos a probar nuestro estadístico de prueba D, de la prueba Kolmogorov-Smirnov, contra un valor crítico que vamos a obtener de unas tablas. Entonces, estas tablas son fáciles de interpretar. La primera columna es referente al tamaño de la muestra. Y luego estas columnas, perdón, bueno, sí, la primera columna son del tamaño de la muestra. Y las siguientes columnas se refieren al valor de alfa, es decir, al nivel de confianza. Entonces, para un nivel de confianza del 95%, utilizaríamos, por ejemplo, esta columna. Entonces, dependiendo el tamaño de la muestra, vamos a pensar que son 20 datos. Este sería entonces el valor crítico que compararíamos contra el estadístico de prueba que calculamos, el estadístico de prueba D que calculamos. Si son más de 50 datos, esta es una tabla medio simplificada. Por ejemplo, aquí del 20 se salta al 25, al 30 y 35 y así sucesivamente. Y pues ya llega hasta el 50. Entonces la mayoría de las tablas a partir del 50 más bien nos dicen, bueno, para calcular ya cualquier dato después del 50, pues simplemente hay que hacer esta operación. Es decir, por ejemplo, para la columna del 0.05 de alfa, vamos a pensar que son 51 datos. Entonces, este valor constante, 1.3581, lo vamos a dividir 1.3581, lo vamos a dividir entre la raíz cuadrada
de la cantidad de datos que tengamos. Por ejemplo, si son 51, entonces lo dividimos y el resultado va a ser nuestro valor crítico de Kolmogorov-Smirnov. ¿Vale? Entonces así le haríamos si tenemos más de 50 datos. Muy bien. Entonces vamos a realizar un ejemplo. ¿Sí? Vamos a realizar un ejemplo para lo cual necesitaríamos irnos a nuestro curso de Blackboard. En el tercer parcial tendríamos que ir a la carpeta de las presentaciones y descargar este documento de Kolmogorov-Smirnov Test, que es una plantilla de Excel que vamos a ocupar. Entonces, si gustan descargarla y esperamos un momento. Aquí está. Kolmogorov-Smirnov Test. Esta de aquí. ¿Y ya vieron que el Bitcoin se fue otra vez a las nubes? Subió un montón el fin de semana. A la luna, profe, a la luna. Sí, ¿verdad? Se fue muy arriba. Creo que llegó hasta, que será como 1.270.000, ¿no? Una cosa así. Muy bien. Bueno, si ya tienen su plantilla de Excel, vamos a realizar el ejercicio. La verdad es muy sencillo, no tiene ninguna dificultad. Es prácticamente lo que les comento, ¿no? Vamos a restar dos funciones de distribución acumulada y esas, bueno, vamos a generar pues, un montón de restas y vamos a buscar cuál es el valor más grande y ese valor más grande va a ser nuestro estadístico T. Y luego de las tablas vamos a sacar nuestro valor crítico Kolmogorov-Smirnov y vamos a ver si se rechaza o no la hipótesis nula mediante este criterio, ¿no? Para rechazar la hipótesis nula, el valor del estadístico de prueba, en este caso el D, tiene que ser más grande que el valor crítico para poder rechazar la hipótesis nula. Es decir, para poder rechazar eh, la hipótesis de que los datos siguen una distribución normal. ¿Saben qué? Estoy viendo que aquí, por alguna razón, en la plantilla que viene vacía, está diferente este simbolito. Entonces, miren, si quieren, lo podemos copiar de la plantilla que viene completa, porque más bien este segundo es que los datos no vienen de una distribución normal. No, es que se copió muy chiquito. A ver. ¿Qué tamaño es esto? De 20. Perdón, tiene que decir así, ¿no? Los datos siguen aproximadamente una distribución normal. Esa es la hipótesis nula contra la hipótesis alternativa de que los datos no siguen una distribución normal. Muy bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Si se fijan, hay un elemento I que necesitamos para para desarrollar nuestras fórmulas. Entonces, en la primera columna lo que vamos a generar es esa columna I que tiene, digamos que es
una secuencia de números ascendente para poder señalar cuál es cuál es la diferencia, ¿no? Es decir, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, hasta, en este caso, la 21. Son 21 datos. ¿Sale? Entonces esa es la primera columna. Muy fácil. Nada más vamos a enumerar del 1 hasta el número total de datos que tengamos. Aquí son 21 en total. Después vamos a ordenar nuestros datos, ¿sí? Y lo podemos hacer de varias formas. Tenemos que ordenarlos del mayor al menor. Entonces, por ejemplo, si nos vamos con la cajita, me parece que aquí puedo definir cuál es la columna que quiero ordenar. En este caso sería la de X, Y. Los valores son los que quiero ordenar y quiero ordenar del más pequeño al más grande. Entonces, le vamos a decir OK y ya quedaron ordenados, ¿no? Lo voy a hacer otra vez. Vamos a pensar que así están desordenados. También otra forma que pudiéramos usar pues, es seleccionar los datos. Y aquí en datos, pues nada más apretarle a este botoncito, ¿no? Que dice ordenar del menor al mayor. Este de aquí, ordenar de menor a mayor. Aquí nos va a aparecer un mensaje. Como detecta que hay otros valores a un lado, nos dice que si queremos expandir la selección. Pero no queremos que estos se muevan. Es decir, no queremos que estos datos de la columna Y se acomoden acorde a la columna XY. Queremos continuar con la selección actual. No queremos que expanda la selección. Decimos ordenar. Y nos debería de haber ordenado del menor al mayor. Nada más que saben que creo que no seleccioné el primer valor. A ver, otra vez. Perdón, creo que no seleccioné el primer valor. Por eso no se ordenó. Entonces, ordenamos. Continuar con la selección actual. Sort. Y a ver, déjenme ver. Se me hace que no está ordenando el primero. ¿Por qué no está ordenando el primero? Va de nuevo. A ver, voy a ir desde aquí. Ordenar. Selección actual. Ahí está, ahora sí. Muy bien. Entonces, bueno, por lo general, si utilizamos la cajita, esta, es más práctico, ¿no? Porque luego, así cuando están los títulos y demás, hace cosas raras como la de ahorita. Pero bueno, ya que tenemos ordenado esto del menor a mayor, tenemos nuestros datos ordenados del menor al mayor, digamos que ya pasamos el segundo paso, ¿no? Muy sencillo. Primero es una secuencia de números del 1 hasta pues, el tamaño de la muestra. Luego ordenamos nuestros datos del menor al mayor. Y lo que sigue sería completar esta tablita de aquí. Igual pudiéramos haber comenzado completando la tablita. Bueno, es igual, ¿no? En realidad no pasa nada. El tamaño de la muestra, bueno, ya sabemos que son 21. Pero pues igual si tenemos muchos datos, pues a lo mejor podemos utilizar la función contar. Vamos a contar cuántos datos son. Son 21 datos. Luego necesitamos el promedio. Vamos a utilizar la función promedio para calcular el promedio de nuestros 21 datos. Y luego necesitamos la fórmula de la desviación estándar. Y vamos a ocupar la fórmula para estimar la desviación estándar de la muestra, ¿vale? Es la fórmula de la desviación estándar de la muestra. Estimate standard deviation based on a sample. Seleccionamos nuestros datos. Tenemos aquí ya el tamaño de la muestra, 21, la media, la desviación estándar. Muy bien. Luego, la siguiente columna
continuando con nuestra tablita. Vamos a hacer una división. Vamos a dividir el valor de i, el primer valor de i, este va a ir cambiando, entre el tamaño de la muestra. Entonces ya sea que aquí le pongamos 21 o seleccionemos esta casilla, nada más que si seleccionamos la celda, perdón, necesitamos fijarla para que no se vaya a mover, es decir, para que vaya dividiendo cada valor i entre el tamaño de la muestra. Profe, una pregunta, ¿nos tiene que salir igual a la media que usted? La media, pues me parece que sí, a menos de que me haya equivocado. A ver, déjame ver. Si Me sale punto 33. punto 33. A ver. Ok. Perdón, me equivoqué. Tienes razón, escogí otra fórmula. Sí, tienes razón. Muy bien. Punto 33. Muy bien, muchas gracias. Sí, me había equivocado, escogí otra fórmula, como que no la vi bien. Muy bien, sí, tiene que ser punto 33, 28, 57, 14. Punto 83, 01, 2, esta sí está bien. Standard deviation from a sample. Muy bien. Sí, vale, muchas gracias. Ok, entonces, bueno, retomando este punto, quedamos que era, vamos a dividir el valor de i entre el tamaño de la muestra. Entonces, si ponemos 21, bueno, pues así lo dejamos. Si no, si pues, seleccionamos la celda, entonces hay que fijarla para que no se nos vaya a mover. Y esto lo podemos recorrer. ¿Vale? Y bueno, digamos que esta va a ser esta partecita de acá, ¿no? Entonces, al final deberíamos de llegar al 1. ¿Vale? Muy bien. Lo que sigue, la siguiente columna, sería estandarizar los valores de xy. En esta columna vamos a estandarizar los valores de xy. ¿Qué significa que vamos a estandarizar? Si recuerdan, por ejemplo, para estandarizar, decíamos, vamos a convertir, por ejemplo, en este caso, un valor de xy, lo vamos a convertir a valores de z. Entonces, para eso decíamos, bueno, el valor xy le vamos a restar la media, por ejemplo, la media, y en este caso lo vamos a dividir entre, bueno, más bien, entre s. Entonces quiere decir que cada dato lo vamos a estandarizar. Entonces hay dos opciones. Una, pues que estandaricemos así, siguiendo la fórmula, es decir, este menos la media entre la desviación estándar. Bueno, yo aquí estoy fijando la media y la desviación estándar. Entonces tenemos menos 0.8103. Y pues así estandarizamos todos nuestros datos. O la otra, me parece que hay una fórmula que se llama standardized. Que dice returns a normalized value from a distribution characterized by a mean and a standard deviation. Entonces, si seleccionamos esta fórmula, pues sería nada más el valor de x, pues es el valor que quiero estandarizar. Tendría que especificar la media, este lo fijamos, y la desviación estándar, y este lo fijamos, cerramos, y tendríamos que tener el mismo resultado, menos 1.8103935. Y este lo recorremos, y así tenemos nuestros valores. Nada más hay que fijarnos que no se nos vaya a recorrer este valor de la media y de la desviación estándar, y que el valor que sí va cambiando, pues es el valor de xy. ¿Sale? Entonces, pero bueno, parte de aquí, ¿no? De la media. Muy bien.
Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, hasta ahí vamos. Ujú. Después, la siguiente columna también es muy sencilla. La siguiente columna vamos a utilizar los valores que acabamos de estandarizar. Estos son los valores de z y ahora necesitamos los valores de la probabilidad, como el área bajo la curva. Entonces, aquí necesitamos una función, la función Normal Standard Distribution. Ahorita la buscamos en español. En inglés es esta de aquí. Ay, perdón, a ver. Es esta de aquí que dice returns the standard normal distribution has a mean equal of 0 and standard deviation of 1. Este de aquí, que me pide un valor z y me pregunta que si quiero la función acumulada o o la función masa. Entonces, ahí. A ver, ayúdenme a ubicar la fórmula en español. ¿Se acuerdan cómo es en español? Por ahí ya la hemos utilizado en otras ocasiones. Yo creo que debe ser algo así como dist norm. Así está. Dist norm stand n. Dist norm stand. Distribución normal estándar. Es esta. Dist norm stand n. Es esta. Ay, como que me hace ruido esa n de al final. Pero bueno, vamos a ver si los valores son los mismos. Dist. Más bien aquí ahí ya se me fue la onda. ¿Cómo era la función? Es norm stand. Norm. Aquí está. Entonces, bueno, nos pide un valor de z. Es el valor que está aquí abajo en la celda D14. Nada más que me tapa, lo voy a buscar, ¿sí? Y luego me pregunta que si quiero la función de distribución acumulada o la probabilidad, la función de densidad de probabilidad. Entonces necesitamos la acumulada. ¿Vale? Le tenemos que poner true. Enter. Y lo recorremos. Entonces vamos a ver, nada más, coméntenme si salen estos valores con esta función. Sí, profe. Ah, es con la n. Ah, muy bien. Perfecto. Ok, entonces miren, vamos a hacer una cosa. Vamos a analizar un detalle. Recordemos que la distribución normal, pues tiene como que esta forma de campana, ¿no? Ahora, yo puedo generar una distribución normal con mis datos y pues, por ejemplo, aquí tendría una media de 0.3328, ¿no? 0.3328 y tendría una desviación estándar, ¿sí? Tendría una dispersión, una desviación estándar de 0.83012, ¿no? Este de aquí. Esta sería, bueno, si graficamos los datos y siguen una distribución normal, esperaríamos ver algo similar con esto, ¿no? En su centro en 0.33 y con una amplitud más o menos de 0.83012 de desviación estándar. Ahora, si recuerdan, en lugar de utilizar una distribución normal para cada conjunto de datos con su propia media, lo que hacemos más bien es utilizar una distribución normal estándar. La distribución normal estándar. Ah, caray, no, es que ya quedó un poquito feo. A ver, otra vez.
la distribución normal estándar, a ver, díganme, la distribución normal estándar tiene media igual a ¿cuánto? ¿Quién se acuerda? ¿Cuál sería la media? Pero no. Esta es de la distribución. Cero. 0, ¿verdad? La media, 0, muy bien. Y tendría una desviación estándar de 1. 1, ¿vale? Entonces, digamos que para nosotros pasar de esta a esta, tenemos que aplicar esta fórmula, ¿sale? Entonces, al aplicar esta fórmula a los datos, a los x, y, como lo hicimos aquí, de aquí pasamos acá, todos los datos los estamos estandarizando. Recordemos que estos puntos de aquí, que generan la curva, son los posibles valores que puede tomar la variable aleatoria, en este caso, estas x, y. Lo mismo aquí, pero en unidades estandarizadas, ¿sale? Entonces, estandarizamos utilizando la fórmula, entonces ya estamos en el dominio de z. Todos estos valores del eje horizontal, recordemos que son valores de z, ¿sale? Aquí estos serían valores de x, y, o sea, estos valores de la columna, de la variable aleatoria. Digamos que son los valores naturales de la variable aleatoria, los valores originales. Pero aquí los estoy estandarizando a valores de z, ¿vale? Entonces, esta columna de aquí, representan los valores del eje horizontal. Por ejemplo, menos 1.81, vamos a pensar que esté pues más o menos como por aquí, menos 1.81, este valor. Ajá. Digamos que es el valor de z, el valor del eje horizontal. Y ahora, lo que hicimos aquí, ¿sí? Es calcular la probabilidad o el área bajo la curva que está acá. ¿Sale? Solo que si recuerdan, la que estamos pidiendo, si recuerdan de la presentación, la que vamos a pedir es esta de aquí, la acumulada. Por eso le pusimos true, porque nos pregunta, ¿quieres la distribución, la función de distribución acumulada? Y en la fórmula le pusimos true. Aquí, vamos a ver. Aquí dice true, ¿cierto? Entonces, miren, por ejemplo, aquí me pregunta, ¿cumulative distribution function? Sí, bueno, verdadero. Queremos la acumulada. ¿Vale? Entonces, digamos que, o sea, aquí estoy dibujando más bien la otra, porque es la que estamos acostumbrados a ver, esta de aquí, la función de densidad. Pero bueno, es para más o menos darnos una idea, ¿no? Me refiero a que esta columna se refiere al área bajo la curva, ¿vale? Entonces, en realidad lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a tener una curva así y vamos a comparar esta de PI contra esta de P de ZI. Muy bien. Entonces, dicho eso, vamos a, de alguna forma, seguir la fórmula. Esta primera de aquí es esta de la derecha. Bueno, aquí la fórmula pues está al revés de cómo acomodé las columnas, pero sería esta de la derecha. Si se fijan, esta columna de I entre N fue esta de aquí. Aquí dividimos I entre el tamaño de la muestra, en todas las celdas, ¿no? Y entre el tamaño de la muestra, es este de aquí. Y le vamos a restar el valor de la función de la distribución acumulada de la variable que estamos utilizando. La y aquí en realidad es la z, porque estamos utilizando la distribución normal. O sea, vamos a comparar, vamos a determinar si los datos tienen una distribución normal o no. Entonces, bueno, la fórmula me dice que es el valor absoluto. ¿Sale? Vamos a utilizar el valor absoluto. Entonces podemos utilizar, por ejemplo, la función del valor absoluto. Por ejemplo, aquí en inglés es ABS, returns.
returns the absolute value of a number. Entonces es la que necesitamos. De una resta. ¿Cuál resta? Pues es esta columna PZI menos la columna de PI. Cerramos el paréntesis. Enter. Y eso lo hacemos en toda la columna. ¿Vale? A ver, me espero un poquito. Profe, ¿qué restó? Perdón. Ah, perdón. Se me apagó el micrófono. Perdón, no sé si respondí la pregunta, se me hace que no tenía el micrófono apagado. Restamos el valor absoluto, así tal cual como viene aquí en la leyenda. PZI es pues este valor de aquí, menos el valor de esta columna PI, pero dentro de la función del valor absoluto. Entonces en este caso es E13 menos C13. ¿Vale? Ujú. Y la siguiente columna, vamos a realizar ahora esta parte de aquí. Entonces es muy similar. Realmente vamos a restar esta parte menos esta de aquí. Nada más que si se fijan, ahora aquí viene este i menos 1, que era lo que les comentaba en la presentación, que se refiere a que vamos a hacer la resta del elemento anterior. ¿Sale? Entonces, para eso, vamos a hacer, primero, vamos a decir lo siguiente. Este valor, ¿sí? Este valor, vamos a decir que va a ser este primero. En este caso, E13. ¿Sí? Va a ser el primer valor de P de ZI. Enter. ¿Vale? Y en el segundo, ahora sí, en el segundo vamos a especificar una resta. ¿Sale? ¿Cuál va a ser esa resta? En este vamos a decir este valor de Z menos... Ah, nada más que saben que se me estaba olvidando el valor absoluto, perdón. Es el valor absoluto. Ajá. El valor absoluto, ahora sí, de este de aquí, menos, y aquí está quizás lo diferente, tiene que ser P de I menos 1, o sea, tiene que ser este anterior, este de aquí, el C13, ¿vale? Entonces va a ser el valor absoluto de la resta entre P de ZI menos PI menos 1, es decir, este anterior, ¿sale? Digamos que sería lo diferente, es el valor absoluto de el segundo valor de i menos el valor anterior de la pi, es decir, pi menos 1, ¿sale? Y este es el que ahora sí recorremos en toda la columna, ¿vale? ¿Cómo ven? ¿Hasta aquí hay alguna duda?
Muy bien. Ok. Entonces, bueno, recapitulando para esta columna, acuérdense que el primero es este PZI y a partir del segundo, ahora sí ya es la misma fórmula, es el valor absoluto de esta resta o esta diferencia. El valor de PZI menos PI menos 1. Y ya todos los demás son iguales. Muy bien. Entonces, ya que tenemos estas dos columnas, en realidad estas dos columnas son las que necesitamos. Igual aquí le podemos poner un marquito diferente. Estas son las que necesitamos. Entonces, la fórmula dice que necesitamos el máximo valor de estas dos columnas. Entonces, ese va a ser nuestro estadístico de prueba D. Entonces, para determinar cuál es el valor más grande, pues podemos hacerlo por inspección o podemos usar la fórmula para determinar el máximo valor de estas dos columnas. ¿Sí? Tengo que seleccionar las dos columnas. El máximo valor de estas dos columnas. Entonces, por ejemplo, le doy Enter y me dice que es el valor más grande, parece ser que es este de aquí, .1128. Y se fijan, pues si no parece haber ningún valor mayor a .11. El que le sigue creo que es este .10. Entonces este es el más grande. Este de aquí es nuestro estadístico de prueba. Entonces igual podemos poner aquí en rojo para resaltarlo. Es nuestro estadístico de prueba. Y tenemos que, para determinar si se rechaza o no la hipótesis nula, tenemos que analizar si se cumple esta relación. Es decir, para rechazar la hipótesis nula, el estadístico de prueba D tiene que ser más grande, tiene que ser mayor que el valor crítico Kolmogorov-Smirnov que vamos a sacar de unas tablas. ¿Sale? Entonces, bueno, ¿dónde está esa tabla? Aquí en la última pestaña hay una versión resumida de la tabla. Es una versión resumida porque, como comentamos, por ejemplo, va 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 10, y luego 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, y del 20 se salta al 25, al 30, 35 y así. Entonces, bueno, esta es una versión resumida. Si tenemos, por ejemplo, aquí son 21 valores, pues no lo vamos a encontrar porque del 20 se salta al 25. Pero podemos utilizar esta liga que nos lleva a este apéndice, que es la misma tabla, nada más que más larga, ¿no? Por ejemplo, aquí del 20 sí sigue el 21, el 22, 23, 24, 25, al 30 y llega hasta el 40. Entonces, bueno, sabemos que en la primera columna nos tendremos que ir hasta el 21, pero en estas tres columnas, perdón, estas cuatro columnas, en cuál lo utilizamos. Como no nos especificaron ningún nivel de confianza, ¿sí? Si nos hubieran dicho un 90% de confianza, pues utilizaríamos esta columna, ¿no? Como no nos especificaron, entonces vamos a asumir que es el 95% de confianza. Entonces nos vamos a través de esta columna hasta el 21, porque son 21 datos. Entonces, el valor crítico que necesitamos es este de aquí, 28724. 28724. Entonces me regreso aquí. 28724. A ver, nada más me voy a fijar porque tengo muy mala memoria. Punto 28724. Punto 28724. Ahí está. Entonces, este es el valor crítico con el que vamos a comparar. Muy bien, entonces ya que llegamos hasta aquí, diríamos lo siguiente. El estadístico de prueba
es más grande que el valor crítico. Es decir, ¿se rechaza la hipótesis nula? ¿Ustedes qué dicen? ¿Se rechaza la hipótesis nula? Perdón, ¿se rechaza la hipótesis nula o se acepta? A ver, ¿quién me dice? Se acepta, ¿no? Se acepta. Lo cual quiere decir que los datos siguen una distribución normal o no. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen? ¿Los datos provienen de una distribución normal o no? ¿Normal o aproximadamente normal? ¿Cómo ven? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? O sea, ya quedamos que se acepta esto. Entonces quiere decir que los datos siguen una distribución normal o que los datos no siguen una distribución normal. ¿Cómo ven? ¿Qué dicen? Pues que sí siguen. Que sí siguen, ¿verdad? Así es. Quedamos que la hipótesis nula, bueno, establece esto, ¿no? X y sigue una distribución normal o aproximadamente normal. La alternativa, es decir, si esto hubiera sido cierto, si este valor hubiera sido más grande que el de las tablas, si esto se hubiera cumplido, entonces se rechaza la hipótesis nula. Se rechaza la hipótesis nula, esta la rechazamos y damos por verdadera la alternativa, que quiere decir que los datos no provienen de una distribución normal. En este caso, pues más bien obtuvimos una conclusión de que los datos sí provienen de una distribución normal. ¿Sale? Ok, ¿hasta aquí hay alguna duda? ¿Cómo ven? ¿Hasta aquí hay alguna duda? Ah, No, profe. oh, perfecto. Ok, entonces, miren, tenemos unos buenos minutos. Voy a hacer la prueba en Minitab para que podamos, bueno, aprendamos a realizarlo también en Minitab. Nada más que, pues, tendríamos que ingresar a través de Awingo a uno de los laboratorios y utilizar una máquina. Pero si quieren, mejor puedo hacerlo yo rápido. Estamos grabando la clase y después, si quieren, con un poquito más de tiempo, este, lo pueden realizar ustedes también, ¿no? O si tienen oportunidad de hacerlo de manera paralela, también lo pudiéramos checar, ¿no? Tenemos nuestros datos, estos de aquí, los XY. Estos no tienen que estar ordenados de mayor a mayor, de menor a mayor. Los podemos poner y bueno, Minitab lo va a hacer por nosotros. Ajá. Entonces, bueno, no recuerdo si ya habíamos usado Minitab antes o no. Si no, les platico. Esta es la interfaz de Minitab. Aquí arriba viene la barra de herramientas. Esta parte de aquí arribita es donde van a aparecer los resultados de los análisis que vamos a pedir. Y aquí abajo es una especie de hoja de cálculo similar a la de Excel, ¿no? Tenemos las celdas, bueno, nuestras columnas, y cada columna pues tiene una celda que está identificada por renglones y columnas. Aquí, por ejemplo, yo puedo cambiar esto. A lo mejor pudiera poner Kolmogorov, Smirnov, Normality Test.
algo así como para yo acordarme. Puedo copiar y pegar mis datos y de este lado, aquí donde dice Navigator, van a ir apareciendo todos los análisis que yo vaya realizando. Entonces puedo navegar de un análisis al otro y uno puede ser independiente del otro. De la misma forma, si quisiera, puedo pedir varios worksheets y cada worksheet o cada información es independiente de una hoja a la otra. ¿Vale? Entonces, para realizar nuestra prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov, pues colocamos nuestros datos. Yo les comentaba que no es necesario que los acomodemos de menor a mayor. Minitab lo va a hacer por nosotros. Y nos vamos a ir a la pestaña de Stat. ¿Vale? Y en la pestaña de Stat, bueno, vienen pues varias herramientas, ¿no? Vienen herramientas estadísticas básicas, vienen herramientas de regresión, análisis de la varianza, diseño de experimentos, cartas de control, herramientas de calidad y así sucesivamente, ¿no? Para esta prueba necesitamos la pestaña de estadísticas básicas. Y en la pestaña de estadísticas básicas, casi hasta abajo, si se fijan, hay una opción que dice Normality Test o prueba de normalidad. Esta sería la que necesitamos, la que tendríamos que ocupar, Normality Test. Entonces, pues si le damos clic, nos va a aparecer esta ventana emergente, en donde nos pide pues cuáles son los valores de la variable. En este caso, pues nada más tenemos esta columna, tenemos las X, Y. Aquí si quisiéramos hacer una transformación, no la vamos a hacer. Y aquí vienen tres opciones. Aquí no viene la prueba chi cuadrada, por eso no lo hicimos en Minitab. Viene una prueba que se llama Anderson-Darling, viene una prueba que se llama Ryan-Goiner, que es similar a la Shapiro-Wilk, y la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Entonces aquí tendríamos que seleccionar la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Vamos a ponerle un título si fuera, bueno, si queremos. Y le daremos OK. Aquí arriba en View hay una opción, bueno, podemos cambiar estas opciones para ver los datos, ¿no? Aquí dice datos y el output. Entonces nos va a mostrar la gráfica y nuestra hoja de cálculo. Si le ponemos output only, nos va a quitar la hoja de cálculo y tenemos más espacio, ¿no?, para ver nuestra gráfica. Aquí podemos hacer esto más grande. Y si se fijan, bueno, viene dos cosas. Esta es una gráfica, aquí se grafican los residuales en papel probabilístico normal. Y bueno, la forma de interpretar esto es si los puntos, estos de aquí, si estos puntos caen en torno a la línea recta, esta roja, quiere decir que los datos son normales. Si viéramos, por ejemplo, algo así como que de aquí se alejan y luego se acercan y luego se vuelven a alejar y luego se vuelven, digamos que como que no siguen este patrón lineal, sino como que empieza a haber como que unas curvas muy, muy pronunciadas, sobre todo en las esquinas, por ejemplo, como que de aquí se despega muchísimo y luego regresa, y aquí como que empieza a oscilar y luego al final como que se vuelve a salir hacia abajo. Sería un patrón que revela que los datos no siguen un comportamiento normal. Como podemos ver aquí, todos los puntos pues parece que se alinean muy bien a la línea roja. Entonces, bueno, digamos que esta es la interpretación gráfica de la normalidad de los datos. Pero bueno, la que nos interesa es este valor KS. Este es el valor D. Bueno, en los libros generalmente aparece como el estadístico D de Kolmogorov-Smirnov. Pero bueno, aquí le ponen KS de Kolmogorov-Smirnov. Es 0.1113, que es lo que obtuvimos. Creo que nada más redondeado. Creo que nada más lo está redondeado así, ¿no? 0.1113. Solo que aquí, en lugar de ponerse el valor crítico de las tablas, nos pone el valor P. Entonces, si seguimos con el valor P
de un nivel de confianza del 95%, ¿qué diríamos respecto a este valor P? ¿Se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula? ¿Cómo ven? ¿Quién me dice? Con este valor P de 0.15, ¿se rechaza No, o no se rechaza la hipótesis nula? no se rechaza. No, no se rechaza, ¿verdad? Porque tendría que ser menor a 0.05. No se rechaza la hipótesis nula. Acuérdense que la hipótesis nula establece que los datos siguen una distribución normal. Entonces, bueno, si ustedes gustan, pueden, no, ya sea que le aprieten aquí a este botoncito o también con el botón derecho, eh, pueden copiar su gráfico y, por ejemplo, llevárnoslo aquí, ¿no? O al documento, o a un documento de Word, o a donde ustedes necesiten, ¿vale? Entonces, en realidad, lo correcto antes de realizar una prueba de hipótesis o cualquier prueba paramétrica, un análisis de regresión, un diseño de experimentos, tendríamos que hacer, incluso también antes de realizar una carta de control, tendríamos que hacer una prueba de normalidad. Porque acuérdense que todos estos resultados de la estadística paramétrica va bajo el supuesto de que los datos siguen una distribución normal. Entonces, lo correcto es primero probar la normalidad de nuestros datos y luego, ya que sabemos que son normales, entonces ahora sí hacer una prueba de hipótesis o algo, cualquier análisis estadístico. Las pruebas paramétricas, es decir, las pruebas que van en base al supuesto de normalidad, son ciertamente robustas, es decir, son robustas a pequeñas violaciones del supuesto de normalidad. Es decir, aunque no sean completamente normales los datos, aún así pueden tener una cierta confiabilidad, ¿no? De que las afirmaciones que vamos a dar pues son correctas. Pero si el supuesto de normalidad, si existe una violación grave al supuesto de normalidad, es decir, los datos son muy diferentes a la normal, pudiera ser que entonces ahí sí las afirmaciones a las que lleguemos pudieran estar comprometidas. Muy bien, entonces, si hay alguna duda, ¿cómo ven? Para regresar a la vista normal, pues nada más le ponemos aquí Data and Output. Y listo. Si lo quieren guardar, podemos poner Save Project y lo podemos guardar en nuestra carpeta. Listo. Muy bien. Si no hay alguna duda, entonces aquí en nuestro curso de Blackboard, en el tercer parcial, ahora en Assignments, en la carpeta de Assignments, está este cuarto assignment de Kolmogorov-Smirnov. Está también el de la prueba de normalidad chi cuadrada y el que sigue de la prueba Anderson-Darling. Entonces, tendremos que ir ya hasta aquí, ¿no? Hasta el Kolmogorov-Smirnov test. ¿Vale? ¿Cómo ven? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Andan ahora muy callados.